¿Sí vemos ahí? Sí, doctora, mira. Muy bien. Entonces, fíjense bien en este caso porque es similar también a uno que les queda en el ejercicio, ¿verdad? Es un caso, es completo, pero es realmente sencillo para que veamos nada más en pasos cómo se va a manejar esto. Fíjense, se compra maquinaria nueva valorada en 180,000, la cual está sujeta al pago del impuesto sobre ventas. La instalación de la misma requiere una erogación de 8,000 y para iniciar las operaciones se requiere disponer de un capital de trabajo de 25,000. El activo se deprecia de acuerdo a la ley. ¿Cuál es el desembolso inicial del proyecto y cuál es el valor a depreciar de la nueva maquinaria? En este caso, vemos que el equipo que se está comprando en 180,000, como dice que está sujeto al pago del impuesto sobre ventas, implica que le coloquemos dentro del costo del activo, porque recuerden el asunto de impuestos sobre ventas, les decía que en el caso de la compra-venta de mercaderías, nosotros al final como empresa no pagamos el impuesto, sin embargo, como consumidores finales sí lo pagamos. Así que van a ver que las instituciones, si compran, por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, tienen que pagar el impuesto sobre ventas. Si compran un vehículo, tienen que pagar el impuesto sobre ventas. Entonces, todo ese pago de impuestos sobre ventas, al ser consumidores finales, sí lo tenemos que pagar. En este caso, entonces, dice que esta maquinaria está también sujeta al pago del impuesto. Entonces, ese pago del impuesto va a ser parte de su costo como inversión y de su costo también depreciable. Para la instalación se requiere una erogación de 8,000 empiras. Esos 8,000 empiras también van a ser parte del costo de este activo. Entonces, quiere decir que esta maquinaria, ¿verdad?, que vamos a instalar, nos va a costar 215,000 empiras. Ahora, este es el valor que nosotros vamos a depreciar. Sin embargo, este no es todo el costo con el que vamos a iniciar el proyecto. El proyecto en este caso requiere otras cosas. Dice aquí que requiere de un capital de trabajo de 25,000 empiras. ¿Qué es ese capital de trabajo? Cuando nosotros hablamos de capital de trabajo en términos de proyectos de inversión y en general cuando estamos iniciando empresas, capital de trabajo se refiere al capital con el que la empresa necesita o con el que la empresa debería contar, es un valor en efectivo con el que la empresa debe contar cuando van a iniciar las operaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a vender mercadería en un nuevo proyecto, una nueva empresita que estemos instalando, esa mercadería de alguna manera la tenemos que comprar. Entonces, ese valor también lo tengo que incluir dentro del desembolso inicial del proyecto. Si considero que, por ejemplo, nuestra instalación se va a llevar unos 3 meses, el tener que comprar mobiliario, el tener que empezar a recibir ya los ingresos, se va a llevar 3 meses, entonces yo necesito disponer en la empresa del pago de salarios de esos 3 meses, ¿verdad? Porque se supone que hasta el cuarto mes voy a estar ya recibiendo los primeros ingresos. Entonces, el dinero en efectivo que voy a necesitar para pagar los salarios es parte del capital de trabajo. También los servicios públicos, porque como yo no he empezado a recibir dinero, sin embargo, tengo que pagar la energía eléctrica, tengo que pagar el agua potable, tengo que pagar el teléfono, entonces todos esos valores yo tengo que tenerlos previstos. Así que voy a dejar ese valor por capital de trabajo dentro del desembolso inicial. Aquí no es que yo voy a decir, bueno, voy a dejar el valor de la maquinaria más un 2% de imprevistos. Esos imprevistos realmente tienen que preverse de alguna manera, porque si yo dejo nada más un porcentaje determinado por imprevisto, acuérdense que cuando voy a comenzar el proyecto, lo voy a financiar. Y eso quiere decir que si yo nada más coloco un 10% por imprevistos, puede ser tan alto que implique pagar intereses que no se pagarían si no estuviera dejando ese valor allí. Y si no lo necesito, peor, porque entonces yo voy a estar por ahí pagando intereses por gusto de un valor que nunca necesité. Entonces, cuando yo, en lugar de los imprevistos, yo estimo y digo, bueno, voy a necesitar pagar la planilla de 3 meses, por lo menos,
necesito pagar los servicios públicos de 3 meses, necesito tener asegurado que va a haber inventario o materiales para empezar a laborar por 3 meses. Entonces, ese es un valor más o menos considerable para poder iniciar y poderlo dejar previsto como un capital de trabajo. No como simple porcentaje para imprevistos, sino que sea realmente algo que voy a necesitar. Imagínense que en esta empresa o en esta fábrica que estoy instalando en este ejemplo, por 215,000, yo diga nada más, voy a dejar el 1%, voy a dejar el 1% para imprevistos y dejo el 1% y resulta que mis imprevistos debieron ser planillas. El valorcito que estoy dejando no me va a servir para eso, no me va a ajustar. Entonces sí debo ser consciente de qué valor voy a dejar como un capital de trabajo porque necesito tener esa previsión. Y dentro del capital de trabajo, como he previsto varias cosas y he tomado todo lo que podría necesitar en esos primeros 3 meses, no necesito adicionar otro valor por cualquier cosa, porque eso significa estar pagando intereses por gusto. Entonces, cuando nosotros hacemos la previsión, tiene que ser con datos lo más cercanos a la realidad que se pueda. En este caso, entonces tenemos que el valor a depreciar de la maquinaria va a ser el valor de la factura, el valor del impuesto, el valor de la instalación. ¿Qué otras cosas se podrían incluir como el valor a depreciar cuando hay un nuevo proyecto? Por ejemplo, si lo que voy a hacer es la construcción de un edificio, y para poder iniciar esa construcción necesité limpiar el terreno. Esa parte de la limpieza del terreno es parte también del costo inicial del proyecto. Así en proyectos y contablemente también todo lo que sea necesario para poder tener el activo funcionando correctamente es parte del costo del activo. Entonces, ahí vamos a encontrar que hay cuestiones de instalación. En el caso de la maquinaria, incluso hay materiales de prueba. Si la maquinaria es completamente nueva y desconocida para los empleados, entonces el capacitar a una persona es parte también del costo de los activos. En este caso, solamente se habla del impuesto y de la instalación de la maquinaria, pero pudieron haber otras cosas adicionales al costo de la maquinaria. Y aquí, en este caso, que también hay capital de trabajo, hay un desembolso inicial de todo el proyecto. El desembolso en este ejemplo es 240,000. Y fíjense que son dos cosas diferentes porque cuando yo haga la inversión, cuando yo le diga al banco y le diga a mis socios que necesito dinero para el proyecto, yo les voy a hablar en función de estos 240,000. Pero cuando yo vaya a hacer ya las estimaciones en mi proyecto para depreciar, yo voy a depreciar solamente 215,000. Eso quiere decir que una cosa es el desembolso inicial y diferente es el valor del activo que yo voy a depreciar. Entonces, aquí voy a necesitar, imagínense en el caso de comprar transporte, por ejemplo, el transporte puede, una cosa va a ser el valor del autobús o del tipo de vehículo que yo quiera utilizar para transportar, y otra cosa va a ser lo que yo necesite acondicionar para poder tener el autobús en la oficina, arreglar una callecita, una cuestión así, que sería parte del proyecto, pero no sería parte del costo del activo, ¿verdad? En algunos casos. Entonces aquí tenemos que tener bien claro ese valor a depreciar porque va a implicar un gasto. Y tenemos que tener claro también qué cosas son capital de trabajo porque significa que se puede recuperar al final cuando ya estemos hablando del año terminal de la empresa. En este ejemplo, que también es de 4 años, para la depreciación del activo, como está hablando de que se hace todo en función de ley, lo que nosotros hacemos para poderla depreciar, la maquinaria, es tomar el valor de la maquinaria y calcularle un valor de depreciación en línea recta. La depreciación en línea recta es un valor similar todos los años. Por eso es que van a ver acá que hay 53,202 en cada uno de los años. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos en función de la ley, vamos a ver que no simplemente voy a decir cuánto me podría costar al final la maquinaria, sino que la ley me permite que el valor que me va a quedar al final
de que se haya depreciado completamente el activo sea igual al 1%. Ese 1% que es conocido en la ley como el valor residual de los activos. Entonces, para poder hacer el cálculo de esta maquinaria, lo que hacemos es que esos 215,000 que me sale aquí como valor a depreciar, le voy a quitar el 1% de esos mismos 215,000, que va a ser igual a 2,150. Ya restado ese valor, lo voy a dividir entre 4. Ya dividido entre 4 ese valor de depreciación anual. En este ejemplo estoy hablando de depreciaciones por año, ¿verdad? Entonces no necesito hacer nada más que dividirlo entre 4. Ahí tenemos entonces, si hiciéramos el cuadro de Doctora, la depreciación, sí, Elmer. ese 1%, ¿cuál es el fin que se hace? De que ¿por qué? Porque yo miro que la depreciación queda con los mismos 150, perdón. ¿Cuál es el fin de esos 2,150, ese 1%? Que una vez que usted termine de depreciar el activo, ese es el valor residual o el valor al que usted puede disponer de ese activo. En Entonces, venta. en venta. Entonces, usted ya al final de los 4 años lo puede vender y lo puede vender para no ganar ni perder a ese mismo valor. Si usted ya cuando lo venda, usted lo va a negociar y puede ser que usted lo venda más caro. Si lo vende más caro, va a tener una utilidad y esa utilidad hay que pagar impuestos. Si usted lo vende más barato, usted va a tener una pérdida. Si usted lo vende exactamente a ese valor, entonces va a tener no va a tener ni ganancia ni pérdida, sino que va a recuperar completamente su activo. La ley lo hace también porque al final, contablemente, le queda ese valor para que siga existiendo dentro de los activos de la empresa. Por ejemplo, Ya. esos autobuses que ya pasaron los 5 años de vida útil que tenían, pero los autobuses siguen funcionando. Entonces siguen funcionando y le quedan allí en sus activos, le van a quedar ahí hasta cuando usted se deshaga del activo, ¿verdad? Entonces van a seguir presentes hasta que usted decida deshacerse de ellos. ¿A qué valor quedan ahí? Ya quedan con el valor residual, ya no se siguen depreciando, ya llegaron a su máximo de vida útil legal. Sin embargo, en la práctica el activo sigue con vida, entonces sigue funcionando. Y ¿Verdad? Entonces, discúlpeme, sí, perdón. Y discúlpeme, porque este es un método, ¿verdad? Y hay otro método que no sé cómo se llamará el otro método, ¿verdad? En el cual es porcentual. Cada año yo le voy depreciando de forma porcentual. Nosotros hemos hecho, creo, ejercicios, pero nosotros lo depreciamos hasta cero. ¿Cómo se hace en ese otro método, doctora? también es que lo que hace usted es tomar la base a depreciar. Si usa este método o usa porcentajes que puede ser un valor que de hecho acá viene siendo un porcentaje también, ¿verdad? Basado en 100. Lo único es que cuando usted hace su cálculo de la depreciación para empezar a aplicar los porcentajes, lo hace sobre el valor a depreciar, que sería el valor original del activo, en este caso 215,000, menos ese valor residual de 2,150. Entonces, no importa el método que utilice, porque vaya, por ejemplo, acá si yo no considerara esos 2,150, entonces yo simplemente no le quito ese 1%, sino que tomo el valor completo del activo. Si yo tomo el valor completo del activo, entonces mi tablita me va a quedar en cero. Mire ahí. Desaparece el bien, ¿verdad? Me quedaría en cero, sí. Igual con lo que usted menciona, los porcentajes, no importa el método, incluso el de suma de dígitos, no sé si ustedes lo han usado en algún momento, que se va depreciando más en el primer año y va bajando hasta llegar a depreciar el último año, que lo importante es que usted comience a depreciar si va a considerar o no valor residual. Entonces, si usted considera valor residual, entonces comienza a hacer su depreciación con el valor a depreciar, que sería el valor del activo menos el valor residual. Ese sería su base depreciable. Si usted no va a considerar valor residual, entonces lo hace sobre todo el activo, como hice yo en este caso, que empecé a depreciar de 215,000 para que aquí me quede en cero. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, doctora. Ahora, en este caso, nosotros lo dejamos con valor residual para que veamos qué va a suceder con él al final de la vida del activo. De hecho, por estimaciones, uno puede ver, porque hay activos que duran mucho y tal vez la evaluación
se hace a 5 años. Por ejemplo, el caso que usted mencionaba de las petroleras. El que ustedes mencionaban en ese ejemplo, si el activo es un activo fuerte y va a durar muchos más años, en el año 4 no tendría un valor residual, sino que tenía un valor todavía contable alto. Pero ese valor tiene que considerarse para como una especie de recuperación en el año terminal, que es cuando estamos haciendo la evaluación. Si no, no tendría sentido y mi proyecto me saldría negativo, me saldría no aceptable, aunque yo sé que es una inversión buena, pero me saldría no aceptable por un mal manejo de esos valores. Como yo hago la evaluación a 5 años normalmente, entonces yo debo considerar que en el año 5 todos esos activos al valor que tienen los voy a vender. ¿Verdad? Que en la práctica no lo hago porque yo espero que el negocio siga funcionando, pero para efecto de evaluación y poder tener como un corte para poder tomar la decisión, entonces lo hago en ese momento, ¿verdad? Entonces ya lo de que maneje valor residual aquí por ley, para que ustedes vean en el ejemplo, ¿verdad? Lo pude dejar en 0 o pude haber dicho que se espera que este equipo al final del proyecto todavía tenga vida suficiente y tenga, por ejemplo, un valor de 50,000, que ese sería el valor recuperable. Entonces, eso lo pudimos manejar. Ya aplicar tasas, miren, más bien la ley me obliga a dejar ese 1%, porque la ley me dice, bueno, deprécielo y eso implica un gasto y si es un gasto significa que me va a pagar menos impuestos. Deprécielo, pero déjeme el 1% por lo menos. Y a ese 1% es como el valor por el cual el Estado no me va a conceder a mí ningún reconocimiento de gasto. Por lo tanto, debo pagar impuestos. Entonces, la ley me lo exige, ese valor residual del 1%. Que ya lo maneje sin valor residual, ya por efecto de análisis o de alguna otra cuestión, pues lo puedo hacer. Y si me piden manejarlo en un ejercicio, yo simplemente le quito el 1% y deprecio lo demás, deprecio el valor sin ese 1%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya depreciamos, esa es nuestra tabla de depreciación y ahí tenemos las depreciaciones anuales, depreciaciones acumuladas y los valores en libros. Entonces, aquí vemos que la depreciación anual en el año 1 va a ser la misma depreciación anual restada del valor en libros original, 215,000. Así es como se hace una tabla de depreciación y así vamos a ir sumando cada año un valorcito de depreciación acumulado restada de su valor en libros a 2,150. Cuando nosotros hacemos balances generales, vamos a ver que el valor que nos aparece allá en el balance va a ser 215,000 menos la depreciación acumulada, así se refleja en el balance. Por eso se hablaba de activos fijos brutos y activos fijos netos en el balance. Y que nos queda el valor en libros, por eso se llama así, porque se trata de los libros contables. El valor en libro va a ser el valor original menos la depreciación acumulada, el valor que aquí en la tabla aparece así. Este cuadro, entonces, si nosotros lo viéramos contablemente, estaría cuadrando con lo que manejamos en el libro de balances. Luego, en este mismo ejemplo, nos dice acá que el proyecto será financiado en un 60% con capital propio y en un 40% con un préstamo bancario al 18% de interés efectivo pagadero en 4 cuotas anuales. La tasa de inflación promedio del país es de 6%. ¿Qué monto corresponde a cada tipo de financiamiento? En un caso completo, aunque no me vayan preguntando en cada uno qué valor es el valor a depreciar, qué valor es el que voy a financiar, tengo que calcularlo. Aquí se los dejé en pregunta para que ustedes vean como el orden que se va a ir siguiendo para cada una de estas cosas. Entonces, aquí, además, como ya tengo el valor del capital y del préstamo, entonces ya puedo calcular también el costo de capital, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en este caso es de todo ese activo, aquí lo tengo linkeado con el valor que tenemos acá que financiar, ¿verdad? Recuerden
que una cosa es lo que me cuesta el activo, pero otra cosa es lo que yo necesito desembolsar. Y lo que voy a financiar es el desembolso inicial. Cuando digo financiar, no es que lo vamos a sacar prestado todo, sino que financiarlo, quiero decir aquí, que es lo que yo necesito conseguir para iniciar el proyecto, conseguirlo prestado o conseguirlo aportado por los socios, porque acuérdense que como es un proyecto nuevo, yo tengo que convencer a mis mismos socios de que el proyecto es bueno para que inviertan en él. Entonces, como yo necesito financiarlo todo, yo quiero financiar 60% con capital propio. Entonces, le voy a calcular el 60% a ese desembolso inicial de 240,000 y ese valor me va a dar 144,000. Ese 60% de capital propio, ¿verdad? Lo van a colocar nuestros mismos inversionistas. Aquí no menciona que haya socios preferentes, aquí no se habla de una sociedad anónima, sino que son nuestros socios, es dinero de dentro. Y la deuda que va a ser en este ejemplo de 40%, que en este caso son 96,000 empiras, que me tiene que sumar a mí aquí el total del valor de la inversión que estamos realizando. Entonces, aunque el activo me costó solo 215,000, como yo dejé dinero previsto para poder pagar las cositas que en los primeros meses voy a necesitar, entonces mi inversión inicial aquí es 240,000. Como ya conozco lo que va a aportar el socio y lo que va a aportar el banco o quien me vaya a prestar el dinero, ya puedo determinar el costo de capital. El costo de capital en este caso va a tener que ser un costo ponderado porque tengo dos tipos de socios. Recuerden que si solo es deuda, yo pues simplemente habría hecho lo que aparece acá, ¿verdad? El punto 18 que dice ahí en el ejercicio que me van a cobrar por prestarme el dinero, menos el 25%. Entonces yo estaría colocando un 40%, un 14%, perdón. Y en el caso, si fuese todo completo, eso sería lo único. Y en este caso que también hay capital propio, entonces calculo K sub E, que no me menciona que haya mercado de valores, no me menciona valores betas, no me menciona riesgo de mercado, nada de eso. Tampoco me menciona políticas de dividendos como para utilizar ese método de los activos preferentes, perdón, de los dividendos. Y lo que sí me menciona es tasa de inflación, que yo sé que para el método que es más directo y que es más aplicable en nuestro medio, me va a servir como prima de riesgo. Entonces, en este caso, K sub E va a ser el 18% más el 6%, o sea, el 18% que me van a cobrar los que me presten el dinero de fuera, más la prima de riesgo que estos socios pueden utilizar porque ellos van a arriesgarse más que un banco. Recuerden que el banco tiene todos sus amparos y de alguna manera cuando una empresa se liquida, el primero al que hay que pagarle es al que le prestó el dinero. Ya el último que se paga es el socio. Entonces, aquí en este caso, él arriesga más, así que los de la deuda se quedan con 14 y los de dentro se quedan con 24. Pero como sus capitales son diferentes, entonces al 40% el 14 y al 60% el 24. ¿De dónde salen ese 40 y 60? Ya se había mencionado, o es lo mismo de 144,000 entre 240 y 96,000 entre 240. Entonces, ahí Doctora, tenemos que sí, él. disculpe que me interrumpa. Bueno, eso suma 132, ¿verdad? Sería el costo de la deuda. Eh, ¿Cuándo consideramos nosotros que el costo de la deuda es baja o es alta? ¿Qué porcentaje más o menos? Digamos, en nuestro ambiente. 132 en donde, No, no, Ever. no. Que lo que estoy haciendo, el costo de la deuda del 14 más el 24 suman 32. Ok, Ese sería el no, no, costo de no, la pero deuda. acuérdese, no, acuérdese, es que mire, estas tasas son tasas independientes, ¿verdad? Estas dos tasas no las sumo. Lo que yo digo es, esos señores, y aquí no es que sea bueno o sea malo una tasa alta o una tasa baja. Obviamente yo como el que va a echar a andar este proyecto, yo quisiera que estos señores tengan una tasa esperada baja para poder concedérselas o ver si mi proyecto se las ofrece, ¿verdad? Yo esperaría que ellos pidan una tasa baja.
pero eso pues depende de las condiciones que existan en el mercado o de las condiciones que tengan las instituciones. Y en este caso, quien dicta la pauta es el banco. Entonces, si el banco me va a prestar al 18%, por ejemplo, aquí hay préstamos que son de apoyo para las pequeñas empresas que pueden andar entre un 14 y un 18, un 14 y un 20. ¿Verdad? Ahora, si usted se vaya al banco y saca un préstamo, usted quiere un nuevo proyecto, usted es una persona que llega como persona natural, no como empresario, a usted le van a cobrar entre el 27 y el 40%. Y no es que una tasa sea buena o sea mala, usted va a buscar las mejores condiciones. ¿De acuerdo? Porque eso está de acuerdo a la liquidez que tenga el mercado y todo eso. Ahorita, por ejemplo, usted puede encontrar capital a una tasa mucho más baja que lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Entonces, usted acá lo que busca o la pauta para poder hacer la evaluación es una cotización en los diferentes bancos para ver qué banco le puede prestar a usted y que se adapte también a lo que usted está haciendo, porque acuérdese que es un nuevo proyecto, hay que ver las garantías que a ustedes le estén dando, por eso los créditos que son para apoyo de actividades específicas como esta serían los más apropiados. Entonces, aquí en este caso, del 18, bueno, del 14, que viene siendo ya su tasa de costo de deuda, no se suma con esta otra del capital propio, porque lo que usted tiene que ver es que la deuda, el que me presta espera un 14 y mi socio espera 24, pero no están aportando todo el dinero ellos. Si mi proyecto nuevo va a ser financiado totalmente con deuda, entonces mi costo de capital sí sería 40, ¿verdad? Perdón, sí sería 14. Pero en este caso me aportan 40 y 60, entonces ahí es donde yo hago la ponderación. Entonces, en la ponderación resulta que ya para hacer la evaluación termina siendo un 19.8%. Ya cuando yo haga distribución, si yo les llegara a distribuir este 19.8, a unos le voy a dar 14 y a otros les voy a dar 24, porque eso es lo que esperan, ¿verdad? En términos así, digamos, técnicos. Sin embargo, pues yo sé que al que me prestó el dinero le voy a pagar una tasa de interés y que todo lo que quede va a ser de los inversionistas de dentro de la empresa. Entonces, aquí hago esta ponderación porque no están colocando la misma cantidad de dinero. Y cuando haga la evaluación del proyecto, la hago con 19.8%. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿verdad? Todas las medidas como el valor presente neto, la TIR, todo va a ser en función de ese 19.8 que va a ser nuestra tasa de costo de capital. Aquí no podemos, le repito, Elmer, decir esta tasa es buena, esta tasa es mala, porque depende de las condiciones que yo encuentre. Y como inversionista, yo esperaría que ellos me pidan la menor cantidad posible de tasa, ¿verdad? Y depende de la liquidez que haya en el mercado para poder decir qué tan buenas son las condiciones y qué tan bueno es lo que me están pidiendo esta gente. Obviamente, si en este momento hay bastante liquidez y yo me voy al banco que me cobra más caro, sería ilógico, pues yo me voy al banco que me cobre menos y que acepte las condiciones en las que yo voy a trabajar también, ¿verdad? Y recuerden que nosotros como usuarios del sistema también somos libres de buscar el financiamiento con quien nos ofrezca mejores condiciones y nos ponga menos tal vez menos papeleo, tal vez menos exigencias a la hora de hacer nuestra solicitud de préstamo. Y tengo que ser sensato en ese sentido y haber analizado bien, porque puede ser que yo quiera tomar la tasa del banco que me da mucho menos, pero ya a la hora de hacer la contratación, ellos no me den el crédito a mí. Entonces, yo tengo que ver también y tener previsto qué banco sí se adapta a lo que yo estoy haciendo. ¿Verdad? O por lo menos qué cosas voy a colocar como parte de lo que voy a ofrecerles para poderles garantizar a ellos que va a cubrirse la deuda, ¿verdad? Entonces puede ser que si es un nuevo proyecto y es maquinaria, la maquinaria sea la garantía para esas instituciones. Entonces, esas son las cosas que yo negocio antes de aceptar una determinada tasa. ¿De acuerdo?
Ahora, fíjense bien, en este ejemplo, con esta tasa de interés de 18 y me dice que va a haber 4 cuotas mensuales, perdón, cuatro pagos y en este caso anuales, entonces yo hago el cálculo de la anualidad. En este ejemplo, la anualidad, el préstamo que voy a hacer va a ser con no todo el proyecto, sino solamente la deuda, porque es a lo que le voy a pagar intereses. A los señores de capital propio no les hago ningún cálculo porque no me van a exigir un valor pagado mes a mes o año a año. Pero en el caso de la deuda, sí tengo que pagar intereses. En este ejemplo, yo voy a calcular los intereses solamente con 4 cuotas y ahí voy a tener este valor y voy a hacer mi tabla de amortización como la hemos venido haciendo siempre. Entonces voy a tener 96,000 aquí, que es el valor inicial, el valor de la cuota, el cálculo de los intereses, que es a esa misma tasa que tenemos acá, lo que corresponde al abono a capital, que ya sabemos cómo se obtiene, ¿verdad? Que es la cuota menos el interés, y lo que voy restando del capital, y voy a dejar aquí en cero. ¿Para qué me sirve esta separación? Esta separación me va a servir a mí en todo mi análisis porque los intereses son un gasto que yo tengo que tener previsto, ¿verdad? Y los abonos pues son parte de las salidas de dinero que yo voy a tener. Ahora, en este ejemplo, les repito, es anual la cuota. ¿Qué sucede normalmente? Cuando yo voy a hacer un proyecto, yo voy a llegar al banco y voy a negociar, pero ningún banco me va a decir, solo págueme una vez al año. No, el banco me va a decir, págueme 12 cuotas, pues lo normal de un préstamo. Entonces, en ese caso, hago el cálculo por las 12 cuotas, pero hago un resumen así, ya una tablita así, porque yo voy a hacer la evaluación año por año, pero una tabla que me resuma las 12 cuotas de cada año. A veces cometemos el error de que el banco me presta al 18% mensual, anual, perdón, capitalizable mensualmente, ¿verdad? Nominal mensual. Pero cuando voy a hacer el cálculo, hago el cálculo nada más así, como en este caso, a 4 años. No, tengo que hacerlo de 4 por 12, que serían todas las cuotas que yo voy a tener, y sumo de 12 en 12. Sí. Otra pregunta. Y si, digamos, yo podría hacer el cálculo anual, digamos, y saco la tasa efectiva, ¿se podría? No, aquí lo que corresponde es la tasa, ver si la tasa es efectiva, si le hago un cálculo a nominal mensual. Normalmente el banco me va a dar una tasa nominal mensual. Y lo primero que corresponde es volverla efectiva porque el análisis del proyecto es con tasa efectiva. Y el préstamo se saca con la tasa que es nominal mensual. Hago el cálculo de mis 12, bueno, de mis, en este caso, mis 48 cuotas, hago los cálculos y sumo para dejar un cuadrito resumen como ese que tenemos acá, pero ya no sería un valor de una sola cuota, sino de la suma de 12 cuotas. ¿Dónde vamos a tener gran diferencia? En la cuestión de los intereses, ¿verdad? No es lo mismo el interés calculado así, con una capitalización 4 veces, a tener 48 capitalizaciones, porque los intereses serían más bajos porque yo cada mes voy a estar haciendo abono y entonces los intereses van a ir bajando. Entonces, cuando hacemos el cálculo, tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? Cuando ya hagan su proyecto real, ahorita pues nosotros lo dejamos así con con un valor mensual o como ejemplo, pero ya cuando ustedes hagan su proyecto, ya en su clase de proyectos, ustedes van a sacar como el mercado les cobra, que son 12 cuotas mensuales. Entonces, así lo van a hacer. Si son 4 años, entonces las 48 cuotas. Y esas 48 ustedes las van a sumar 12 para el primer año, otras 12 para el segundo y así, y van a hacer un cuadro como este, ya resumen, pero con cuotas que son mensuales, porque la diferencia al final en intereses es bastante. Y los intereses son parte del flujo y el pago de la cuota también son parte del flujo que vamos a tener y que pesa al momento de hacer el análisis. Y recuerden que se están colocando valores que sean lo más cercanos a la realidad para poder tomar una decisión que sea acertada. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso para poder hacer la evaluación como corresponde y tomar una decisión realmente como corresponde.
¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que tener esa consideración bien, bien clara. En este ejemplo, entonces, ya está el cuadrito de la depreciación y ya vamos a ver a dónde va a pasar eso. Luego, en esta otra parte, que les recuerdo que es un solo caso, solo que está separado para efecto de ir revisando cada punto, y que aunque no se lo pidan, lo tienen que calcular, todo esto que está aquí. En este dice que las utilidades netas de la empresa generadas por la compra de la nueva maquinaria en los años del 1 al 4 fueron 65,167, 66,250, 75,725 y 62,258. Y que hay que determinar los flujos o el cuadro de los flujos marginales del proyecto. En este caso, ahí tenemos nosotros las utilidades de la empresa ya netas. Lo único es el asunto de la depreciación. Entonces acá nosotros tenemos para el año 0, aquí ya está completo. Recuerden que en la presentación les mostré cómo se calculaba el año 0, luego del 1 al 3 y luego el año 4, que es nuestro año terminal. Realmente, como debe colocarse, es así un solo cuadro donde nosotros vamos a ver en este caso, los años del 1 al 4 más el año 0, ¿verdad? Normalmente vamos a ver 5 años por acá, ¿verdad? Pero nuestro año 5 sería nuestro valor residual y es al que le veríamos algunas cosas adicionales aquí. Aquí tenemos entonces, en el año 0, el valor de la inversión inicial es a lo que le vamos a llamar flujo de efectivo marginal, que va a estar en negativo. En el año 1 vamos a tener la utilidad neta, vamos a tener la depreciación sumada, porque a esta utilidad le vamos a agregar, acuérdense, la depreciación, porque estamos hablando de flujos. Y en todo mi estado de resultados, el hecho de haber depreciado el activo no significó una salida de dinero. Sin embargo, dentro de la utilidad neta está restado. Por eso aquí lo volvemos a sumar para ver cuánto es el efectivo que tenemos. El flujo de efectivo, no la utilidad. Y también en este ejemplo, como hay un préstamo y hay pagos de capital que hacer, entonces ese pago de capital tiene que restarse. ¿De dónde sale ese pago de capital? El pago de capital sale de este cuadro que tenemos acá. Aquí en este cuadro, recordemos que lleva interés y lleva abono, y ese abono a capital es el que vamos a estar viendo aquí. Entonces, miren, ahí está. Para el año 1, los 18,406, que allá aparece como 7 por el punto 91, ¿verdad? Es nada más una cuestión de presentación, pero ahí está todo el valor linkeado de tal manera que si yo allá cambio la tasa, me va a cambiar este valor de acá y me va a cambiar estos datos aquí, ¿verdad? Entonces, ahí está amarradito, ¿verdad? Que eso es lo ideal para poder nosotros hacer ya el análisis y tener seguro de que todo nos va a cuadrar, ya sobre todo cuando hagan el documento completo ustedes. Y entonces, este valor de pago a capital que viene de ese cuadro donde tuve que separar los intereses y tuve que separar el pago del abono, entonces voy a tomarlo de ahí y lo voy a restar. Aquí tengo entonces una utilidad neta de 99,973. En el año 2, lo mismo. Tomo la utilidad que me dice ahí el ejercicio, le sumo la depreciación, le resto el pago de capital de ese mes. Entonces, ahí voy a tener 97,742. Año 5, igual, utilidad neta más la depreciación menos el pago a capital. Y nos da 103,308. Ahora, esas utilidades netas, ¿de dónde vienen saliendo? Cuando yo hago el documento así completo de mi evaluación de proyectos, que ustedes lo van a aprender después, lleva un balance general inicial, lleva estados de resultado para todos los años y lleva presupuesto de efectivo también para cada uno de los años. Entonces, aquí ya tomamos la utilidad neta porque el fin en este momento es más ver las medidas, ¿verdad? Pero también quise ver esta parte del flujo marginal para que ustedes vean realmente cómo se viene formando ese flujo marginal.
En el año 4, entonces, la utilidad neta más la depreciación menos el pago a capital que corresponde a ese año, tomado del cuadrito, ¿verdad? Ahí está el último abono a capital. Entonces, en el año terminal, ¿verdad? El año 4. Ahora, ¿qué pasa si la evaluación del proyecto la estoy haciendo por 4 años, pero resulta que mi préstamo era por 10 años? Entonces, lo que yo voy a tomar en cuenta ahí es también, además del abono de ese año, voy a tomar en cuenta lo que todavía esté pendiente de pago, porque en el año terminal, donde yo estoy asumiendo que se cierra la empresa, voy a cerrar la empresa, voy a vender los activos. Esa es una entrada de dinero, pero también tengo que pagar las deudas. Entonces, si yo todavía tengo un valor pendiente de pago del préstamo, entonces lo tendría que tomar ahí en el año terminal. Así que si en este año 4 todavía hay un saldo aquí, que es cuando yo estoy cerrando el proyecto, entonces estaría sumado aquí en el año 4. Bueno, sumado aquí para restarlo, es decir, sumado el valor pendiente con esos 30,243. Por ejemplo, si mi año terminal fuese el año 3, yo aquí en el año 3 habría colocado 25,630 más 30,243, que sería el valor pendiente para el siguiente año, ¿verdad? Porque si no voy a dejar activos en la empresa, tampoco tengo que dejar deudas. Entonces, supongo que cierro la empresa en su totalidad, pero debo dejar cerrado todo lo que esté pendiente de la empresa. Como es el año terminal y yo estoy asumiendo que se acabó todo, entonces voy a considerar aquí la suma del valor residual de los activos, ¿verdad? Que en este caso, el valor residual de 2,150. Este valor residual de los activos de 2,150 viene de la tabla de depreciación. Si mi tabla de depreciación es con un valor ya cerrando la tablita de 0, ¿verdad? Como cuando no se consideró valor residual, entonces simplemente no voy a tener esta línea aquí, ¿verdad? A menos que en el ejercicio se dijera, se espera que la maquinaria se va a recuperar por tal valor. En ese caso, entonces, como yo no he dejado valor residual preciso, pero he dejado un valor al que lo puedo vender, un valor de venta al final, ese valor implica que yo pague impuestos, ¿verdad? Porque son lo que se llama en la ley el impuesto de ganancias de capital. Y el impuesto a ganancias de capital se aplica a lo que yo gano por cuentas bancarias, los intereses que me da el banco, me dan por cuentas bancarias normales o por depósitos a plazo, ¿verdad? O alguna otra inversión que yo tenga. Y también por las ventas de los activos fijos. Entonces yo tendría que pagar ese impuesto acá también, así como se vio en el ejemplo de la presentación, que sí estaba calculado. En este caso solo se menciona el valor residual, entonces nada más ese es el valor que se recupera. Y también el valor que se había dejado previsto como capital de trabajo, que eran los 25,000, ¿verdad? Entonces, aquí en ese momento, en el año 4, se recuperan. Entonces, en el año terminal me van a aparecer aquí sumados esos 25,000 como parte de la recuperación de todo esto que la empresa tiene. Entonces, en año 4, de lo que llegué igual que los demás años, voy a agregar el valor residual, capital de trabajo y tengo un flujo de 112,377. Ya con esto, entonces, tengo los valores para poder aplicar las medidas de evaluación del proyecto. Ya hice este cuadro que tiene valor en el año 0 de la inversión y todos los demás años con los flujos. Y vemos que el primer año es negativo y todos los demás son positivos. Eso quiere decir que son flujos convencionales y que le puedo aplicar todas las medidas sin ningún problema, ¿verdad? Incluyendo la TIR, que es la que se me complica cuando los flujos no son anuales iguales o mensuales iguales, que es el efecto de que se pueda tratar como una anualidad y que tenga, para que sean mencionados como convencionales, que tengan solamente un cambio de signo. Entonces cambiaron de negativo en el año 0 a positivo en el año 1 y así se quedaron. Recuerden que si ya tengo cambio de signo más de una vez, ya no voy a tratarlo como flujo convencional.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el año 2 un negativo de 97,000, ahí ya no serían flujos convencionales y la TIR no es que no se pueda calcular, sino que no sería confiable. Entonces, ahí puedo utilizar la TIR modificada. En este caso, puedo aplicarle todas las medidas sin ningún problema porque los flujos pues son parejitos, son convencionales y no tienen ningún inconveniente. No es porque suban, sino porque de hecho ven acá que baja más bien, sino es porque no vuelven a cambiar de signo. Eran negativos, de ahí se volvió positivo y en adelante quedó siempre positivo. Entonces ya teniendo todos estos flujos, tenemos Doctora, tengo acá. una pregunta ahí. Sí. Los intereses, mire yo que los intereses no están considerados ahí, no se considera como efectivo que salió. Sí, sí se consideran. Lo único que acuérdese que los intereses son parte del estado de resultados y aquí ya me da el estado de resultados. Ya Pero muy buena pregunta. Sí están considerados. De hecho, si usted hizo su estado de resultados completo, ahí lo va a ver como gastos financieros tanto. Y ahí estarían colocados esos intereses, ¿verdad? Se separó, aquí en el ejemplo se separó porque el interés sí ya estaba incluido, pero el pago a capital no. Por eso es que se separó para poder colocar aquí el pago a capital, ¿verdad? Pero sí, muy bien. Entonces, ya que tenemos todos esos flujos, comenzamos a sacar ya las razones. Me dice el ejercicio que para poder hacer la evaluación, determinemos el periodo de recuperación de la inversión, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Y el índice de rentabilidad o costo de beneficio que también se puede determinar. Entonces, fíjense acá, están colocados los flujos de efectivo que son los que ya calculamos, flujo de efectivo neto para el año 0, que es mi negativo, para el año del 1 al 4, los que ya sacamos. De hecho, aquí yo los separo para cuestión de información, pero ustedes en su ejercicio pueden de allá del mismo cuadro hacer todo esto sin ningún problema, ¿verdad? Aquí es solo por una cuestión ya de separarles para que ustedes vayan viendo de dónde sale cada cosa. Aquí entonces, ¿cómo saco el valor actual neto? Para el valor actual neto, hay una medida que yo puedo sacar de las razones financieras. Aquí en las funciones, yo busco el valor actual neto. Si está en inglés, lo voy a encontrar como NPV. Si está en español, lo voy a encontrar como BPN. Entonces, si se fijan acá, no lo voy a hallar como VPN. Esta computadora tiene en inglés, entonces lo voy a hallar. Tiene el Excel en inglés, entonces lo voy a hallar como NPV, que es este que está acá, ¿verdad? Que es por valor presente neto en inglés. Entonces, ahí con ese valor yo voy a hacer el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí el valor presente neto, recuerden que allá en el ejemplo en la presentación donde veíamos que se calculaba el valor actual de cada uno de los flujos a una tasa determinada. ¿A qué tasa? A la tasa del costo de capital o tasa esperada por los inversionistas. Entonces, aquí de entrada, lo que me va a pedir a mí la fórmula es la tasa a la que yo quiero traerme a valor presente todos estos cálculos. Entonces, yo voy a colocar aquí en la tasa, voy a colocar ese costo de capital que está ahí. Ahora, ¿qué valores voy a considerar aquí? Los valores, yo lo que voy a hacer es tomar los valores del año 1 al año 4. ¿Por qué no tomo los 240,000? No los voy a tomar porque los 240,000 ya son valores actuales. Si yo lo considero aquí en mi Excel, realmente esta fórmula de valor presente neto de Excel me suma valores del 1 al 4, no me toma valores del año 0. Es no un error, no sé qué especie de consideración hicieron para poder tener esta fórmula, pero realmente si yo tomo el valor del año 0, lo que va a hacer es traerme todo al año -1.
Entonces me va a traer un año hacia atrás, que ya era un valor de año cero, valor actual, me va a traer a 2 años, el de 2 años a 3 años. Entonces, lo que hago aquí en Excel, que es bien importante para tomarlo en cuenta, es que voy a traerme a valor presente todos los años del 1 en adelante a la tasa de costo de capital. Ya una vez que tengo ese dato, lo que voy a hacer es a la fórmula agregarle el valor del año cero, ¿verdad? Al valor del año cero, entonces le voy a agregar el valor de los 240,000, ¿verdad? Que son negativos, pero como es negativo aquí, como está ubicado como negativo en mi fórmula, lo que voy a hacer es sumarlo para poderle hacer ahí el cambio de signo, ¿verdad? Entonces, ahí me quedaría 26,194,63. Este archivo ya lo tienen ustedes disponible ahí en la plataforma y van a ver ustedes cómo está previsto este cálculo, ¿verdad? Si se fijan, de esos 26,000 salen de la aplicación de esa fórmula que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? 240,000 se suman adicionales porque mi fórmula de valor presente neto ahí en Excel solo me trae a valor actual lo que está del 1 en adelante y me lo trae así, lo que está del 1, un año, lo que está 2 años, con eso no hay ningún problema, me trae el valor actual de todos ellos según el año en el que estén ubicados. Entonces, esos valores traídos a valor presente tienen solamente los flujos después del año 1. Entonces, el valor del año cero que no está considerado, yo se lo debo restar. Pero como ya lo tengo acá en negativo, entonces yo le sumo eso al valor para que me quede el valor presente neto o valor actual neto, que es el que tengo acá, ¿verdad? Entonces ahí aparece 26,194,63. Aquí yo le coloqué una formulita de condicional en Excel donde me dice que revise, ¿verdad? Porque aquí ya apareció se acepta. Si yo le coloco, por ejemplo, al hacer el cálculo a mí me dio menos 5,600, me va a decir que no lo acepte, ¿verdad? Me va a decir que no lo acepta el proyecto, porque yo ya le di una fórmula con condición aquí donde le digo que revise de cuánto es el valor presente neto y que lo acepte si es cero o es mayor que cero. Y que si no es mayor que cero, entonces que le escriba aquí que no se acepta. Ahora, esto no es toda la explicación que yo daría de un proyecto. Yo cuando se lo presento a mis inversionistas, no les voy a decir, miren, es positivo, se acepta. No, yo les voy a decir, miren, una vez que ustedes hayan recuperado su inversión, todavía van a quedar un valor de 26,194,63, ¿verdad? Con todas las explicaciones del caso. Porque normalmente quien tiene el dinero no entiende mucho de finanzas, entonces hay que explicárselas. Luego, el otro indicador es el índice de rentabilidad. Recordemos que en el índice de rentabilidad lo que tomaba en cuenta era el mismo valor presente neto sumada la inversión inicial y dividida entre la inversión inicial. Entonces, aquí lo que hacemos es tomar ese valor presente neto, sumarle estos 240,000 que como están en negativo, entonces hago juego de signos nada más para poderlo dejar en positivo y dividido entre 240,000. Entonces ahí me queda un índice de rentabilidad de 1.1. También yo le escribí aquí en la fórmula un condicionante que me dice que si es mayor o igual a 1 lo acepte y que si no, no lo acepte. Pero eso es porque en estos casos de criterios de estas medidas está así bien definido, no como lo que hablábamos ayer del grado de apalancamiento, que no hay un valor aceptable, ¿verdad? En este caso sí, no hay ningún problema. Entonces aquí el valor, el índice de rentabilidad, ya sabíamos que me iba a decir que lo aceptara porque el valor actual neto también me dijo que lo aceptara. Recuerden que si una de las medidas me dice acepte, las demás me van a decir lo mismo, que solo es una cuestión ya para explicación para mis inversionistas, que de repente a mis socios les va a interesar que yo les hable en términos de dinero o de cuánto van a recuperar por cada dinero o cada unidad que ellos inviertan, pero al banco le va a interesar más que le hablen en función de tasas.
Entonces, por eso lo hago con la medida que se adapte a quien vaya a invertirme en este nuevo proyecto. En el caso del índice de rentabilidad, entonces, fue arriba de 1, entonces se acepta. Si aquí me hubiese dado punto 8, por ejemplo, ya o punto 8, ya no se aceptaría, ¿verdad? No se acepta porque financieramente no se está logrando recuperar el dinero. Y dice no se acepta aquí en la hojita porque hay un condicionante que me dice que abajo de 0, abajo de 1, perdón, lo rechace. Luego sacamos la TIR normal. La TIR normal aquí en Excel es también muy, muy sencilla de poder obtener. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual me voy a las funciones y busco en las fórmulas, en el formulario, busco TIR si está en español, pero si está en inglés, yo voy a buscar IRR, que es ya en inglés la misma tasa interna de retorno. Entonces aquí voy a buscar IRR, que miren, aquí está. IRR. Y aquí es bien sencillo, porque aquí no voy a necesitar meterle otros valores porque la TIR calculo lo que internamente me da, ya me da una tasa internamente que es comparable con el costo de capital, ¿verdad? Pero no uso el costo de capital para calcularla. Entonces, lo que hago, lo que me va a pedir aquí nada más es los valores y ahí sí tomo desde el periodo 0 y calculo. Aquí en esta fórmula me aparece un valor que está definido aquí como una aproximación, que es por si yo dudo de la TIR. Entonces yo le coloco una aproximación ahí para que me haga como un random, como una búsqueda de las TIR que podrían ser aplicables en este caso. Entonces, aquí me dice que la TIR es de 25%, exactamente 25,33%. Ahora, ¿por qué aquí aparece se acepta? Además de que ya le dije el criterio, ¿por qué dice que se acepta? Porque la comparación de la TIR, de lo que internamente me da este proyecto, es la tasa del costo de capital. Entonces ya sé que si el costo de capital, el costo que me están pidiendo mis inversionistas, es más bajo que lo que la TIR o lo que el proyecto internamente está dando, quiere decir que es un buen proyecto. Aquí quiere decir que estos señores esperaban 19,8, pero el proyecto les va a dar 25,33. Entonces, se acepta el proyecto, ¿verdad? Si el proyecto solo le diera, por ejemplo, 18%, aunque es una buena tasa, 18%, pero como aquí no depende de qué es una buena y qué es una mala tasa, sino de lo que ellos esperan, y ellos esperan un 19,8, entonces el proyecto no sería financieramente aceptable. Ya ellos sí lo aceptan porque sigue teniendo buena tasa, ¿verdad? Pero ya ellos deciden si lo aceptan o no lo aceptan. Sin embargo, los números les dicen no lo acepte. Ya queda a riesgo de ellos y si quieren sacrificar un poquito más de tasa. Entonces, en este caso, el proyecto le va a dar internamente 25,33% y ellos esperaban 19,8%, entonces dice que se acepta. Aquí la TIR también apoya lo que ya dijo el valor presente neto, lo que ya dijo el índice de rentabilidad. Entonces, ahí sacamos el valor de la TIR, me va a decir lo mismo, me va a decir que acepte, solo que me lo va a decir en términos de tasas comparables con la tasa de costo de capital y no en valores numéricos como el valor actual neto o en términos de indicador como el índice de rentabilidad. Aunque yo no dude en este caso de la TIR, porque los flujos son convencionales, también puedo sacar la TIR modificada. Y la TIR modificada, lo que hacemos es también buscar en las fórmulas, ¿verdad? Y en la fórmula vamos a encontrar tasa como IRRM por tasa interna de rendimiento modificada, o en este caso que esté en inglés aquí el formulario, lo vamos a encontrar como MIR, la MD modificada, IRR por la tasa interna de rendimiento. Entonces aquí vamos a encontrar
los valores de la TIR calculados también de la misma manera, ¿verdad? Ahí les va a quedar. Y en este caso, para la TIR, tengo unos valores aquí ocultos, los voy a, para que ustedes los vean. Bueno, acá tengo los, para que veamos, aquí en este caso, hay algo que se llama una tasa de reinversión, que es para nosotros nuestro costo de capital. Para la tasa de reinversión, lo que hacemos es asumir que hay una tasa a la que podrían reinvertirse los flujos esperados y que funciona para poder determinar la TIR, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a buscarla para que ustedes vean cómo se calcula. Igual ahí les queda. Y aparecen los valores aquí en esta formulita. Que son estos que tenemos acá. La tasa, 19.8. Como no me menciona otra tasa, entonces voy a utilizar la misma tasa que tenemos ahí. Como de reinversión, ¿verdad? Acuérdense que aquí lo que pasa con la TIR modificada es que llevo a valor actual todos los que son negativos y llevo a valor futuro todos los positivos. Por eso se habla de tasa de reinversión, ¿verdad? Y en este caso es la misma tasa del costo de capital, la tasa que es comparable. Aquí me va a dar mi TIR de 23% o este 22.94, que también por definición me va a decir, aunque es más baja que la TIR normal, ¿verdad? Como es comparación de flujos, también me va a decir que acepte el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener una tasa de 19.8 esperada, pero la TIR modificada es 22.94. Ahora, cuando se lo presento a los inversionistas, no les digo, mire, aquí tiene una TIR de 25 y una TIR modificada de 23. No, ahí solamente le digo, tengo una TIR de 25.33, modificada ni siquiera la calculo, ¿verdad? En el caso de que los flujos no sean confiables, yo ni siquiera le voy a mencionar la TIR, ni siquiera le voy a decir a mis inversionistas, miren, no pude calcular la TIR porque aquí no son confiables los flujos, porque si yo le hablo en esos términos, voy a asustar más bien al inversionista. Entonces lo que hago es decirle que la TIR, ¿verdad? Aunque yo calculé una TIR modificada, es de 22.94, porque esa es la TIR que me funciona en el caso de que yo tenga un problema de TIR múltiples, ¿verdad? O de TIR no confiables. Entonces, ahí me da 22.94 y eso es lo que yo tengo. Entonces, el proyecto, según la TIR, me dice que puede aceptarse. Así que ya las 4 medidas me dijeron que se acepte, ¿verdad? Era lógico que todas me dijeran que se acepta, ¿verdad? Porque yo ahí tengo flujos, los mismos flujos para todas las medidas. Ahora, ¿cuándo yo voy a encontrar diferencias y la toma de decisiones es más complicada? Cuando yo comparo proyectos, cuando yo tengo lo que se conoce como proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento que vimos que se arrendaba o se prestaba, ese es un proyecto mutuamente excluyente. En el caso de que yo pueda comprar la maquinaria en un lugar o en otro, eso es un proyecto mutuamente excluyente. En el caso de que yo tenga la opción de construir para ampliar mis espacios o tenga la opción de abrir otra sucursal y yo tenga que decidir entre esos dos proyectos. Entonces, ahí cuando hablo de comparación de proyectos, entonces sí empiezo a ver las medidas y ver cuál me ofrece más. Entonces, hago la evaluación con la misma tasa y yo veo cuál es el valor más alto y decido por el más alto, cuál es el índice de rentabilidad más alto y decido por el más alto, cuál es la mejor TIR también. Entonces, ahí es cuando ya comparo proyectos y digo cuál anda con mejores indicadores financieros para poder tomar en cuenta ese proyecto, ¿verdad? Cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes. Si no son mutuamente excluyentes, significaría que los dos proyectos o los 3 proyectos o los que se mencionen se pueden echar a andar. Si se pueden echar a andar,
los dos. Entonces, si los dos dice, según sus indicadores, su valor presente neto, los dos son positivos o las dos TIR son más altas que el costo de capital, entonces ahí tomaría los dos proyectos, ¿verdad? Pero si son mutuamente excluyentes, tomo más bien el que tiene mejor indicador de los dos que tenga, ¿verdad? En el caso de que estemos hablando de proyectos mutuamente excluyentes, de que yo deba decidir entre uno u otro, ¿verdad? Ahora, puede ser que los dos proyectos sean buenos, pero yo tomo el mejor. Si los dos proyectos son buenos, yo debo decidirme por uno y uno tiene mejores beneficios sociales, por ejemplo, ya cuando hice toda la valoración, yo igual los presento a los dos y que se decida por el que corresponda financieramente o por el que socialmente se preste más también, para poder tener alguna mejora, digamos, de los empleados. En el caso del bus, por ejemplo, de repente no es tan rentable para la empresa, sin embargo, es un beneficio para los empleados. Entonces, yo puedo tomar proyectos que no tengan los mejores indicadores, pero que me ofrezcan también un beneficio. Imagínense, por ejemplo, que yo tenga ¿se acuerdan ustedes que en la película se mencionó este señor al que despidieron, mencionó que había hecho la construcción de un puente y que ese puente, y mencionaba ahí todos los beneficios y él calculó en términos de ahorro de la gente que utilizaba el puente, y él mencionaba ahí todo lo que había beneficiado, que tal vez no fue dinero para la empresa que construyó el puente, pero fue un beneficio social. Entonces, esas obras se miden como beneficio social también, ¿verdad? Aunque no tenía los mejores indicadores financieros, lo que socialmente aportaba era lo que hacía que el proyecto fuera aceptado. Sin embargo, la obligación financiera es mostrar lo que se estaría perdiendo en ese caso, ¿verdad? O qué tan mal lo podía ser financieramente el proyecto, pero comparando también con el beneficio social que va a prestar, ¿verdad? Entonces, ahí, como dicen las cuentas claras, pues ya se toman las decisiones de manera consciente, ¿verdad? Tampoco es que se tienen que hacer proyectos tipo el trans, que de repente había un buen beneficio social, pero no iba a ser financieramente sustentable, y que al final iba a quedar ahí todavía, bueno, y técnicamente, porque se supone que fueron cuestiones técnicas las que fallaron ahí. Entonces, no se iba a tomar un proyecto solamente por hacerlo, por iniciarlo, no, tiene que haber una buena evaluación y considerar que el proyecto puede terminarse, que financieramente es por lo menos aceptable, y si no aceptable, pues por lo menos el beneficio social es bastante, y que lógicamente pueda llevarse a cabo con los recursos que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, yo no voy a decir, voy a iniciar aquí a la construcción de un puente nada más porque quiero ser reconocido o recordado como el mejor alcalde, y apenas me dio tiempo para poder dejar puesto el letrero, sino que yo debo tener la consideración de que el proyecto pueda terminarse, de que podamos tener, si aún cuando no tengamos beneficio financiero, que al menos esté el dinero para poderlo hacer, ¿verdad? Que el beneficio social era más alto, entonces que podía hacerse el proyecto conociendo las debilidades que tenía, pero reconociendo también todo lo bueno que socialmente podía aportar. Entonces, ahí no significa que porque el valor presente neto fue negativo, ya hay una llave y nadie puede tocar ese proyecto. No, significa que se hace una evaluación, se dice si es aceptable o no, y queda a criterio del que va a colocar el dinero, si quiere aceptarlo o no lo quiere aceptar. Ya las medidas le dijeron, acéptelo. Pero si la persona dice, no, todavía tengo mis dudas, aunque parece que está bien, parece que son buenos indicadores, no quiero participar, pues no participo y punto. Si por aquí veo que el proyecto me dice, no, son malos indicadores, pero realmente me gusta la idea de tener una empresa de ese tipo y voy a participar, pues lo hago de manera consciente. Voy, porque tampoco significa que tiene pérdidas, pero voy tal vez bajándole un poquito a lo que estoy esperando y aporto. Entonces mejoro condiciones y bueno, participo, pero lo hago de manera consciente. Ahora, cuando ustedes hagan su proyecto de inversión más adelante, no lo vean en función de que todo esto me tiene que decir que se acepta.
A veces, cuando lo hacemos a nivel académico, toda esta previsión de los proyectos, queremos manipular de tal manera estos flujos para que me aparezca aquí, se acepta, porque creemos que la calificación va a ir en función de que el proyecto resulte aceptable. Y eso no es cierto. Si ustedes hacen la propuesta de un proyecto de inversión y aquí dice que no se acepta, qué bueno que se hizo la propuesta de inversión para conocer que el proyecto no era bueno. No significa, si dice no se acepta, no significa que hay un fracaso. Como evaluadores del proyecto, más bien si me dice no lo acepte, uy, qué bueno que lo hicieron y qué bueno, y lo que tenemos que tratar de hacer es que todo esté hecho bien, que todos los valores que se hayan considerado sean correctos, ¿verdad? Que las estimaciones sean lo más ciertas posibles. Sabemos que si son estimaciones, de repente fallan algunas cosas, pero que sea lo más cercano a la realidad. Porque el hecho de que me diga que no se acepta el proyecto no es que el hecho de haber participado en la evaluación sea incorrecta, más bien que se hizo una evaluación y que se evitó una pérdida por haber colocado dinero sin la respectiva evaluación financiera que corresponde. Entonces, recuérdenlo cuando estén haciendo su proyecto, que el hecho de que salga aquí, que no se acepta el proyecto, no significa que fracasaron en su clase o que fracasaron en su proyecto. Significa que hicieron un proyecto de tal forma que demostraron que ese proyecto no era válido, no era bueno, y que si ya lo echan a andar es porque conociendo los riesgos lo quieren hacer, ¿verdad? Pero no significa que esté malo. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y esta medida que yo les venía repitiendo, el periodo de recuperación de la inversión, que no significa, cuando según lo que me diga el periodo de recuperación, no significa que deba basarme en esto para poder tomar una decisión. Aquí en este ejemplo, estos 240,000 que se están invirtiendo se vienen recuperando en 2 años, exactamente 2 años, 4 meses, 28 días. En ese tiempo se recupera porque me quedó aquí en el año 2 el valor ya más cercano a los 240,000 y como veíamos en la fórmula antes para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Era el valor de 240,000 menos el que ya está acumulado entre el que todavía puedo utilizar para recuperar. Y eso me dio entonces 2 años, 4 meses, 28 días. Ese es el tiempo de recuperación de la inversión. Pero esto no debería de ser una medida y tampoco es que yo diga el proyecto que se recupera más rápido es mejor. Obviamente como inversionistas decimos, si en el primer año he recuperado la inversión, lo demás es ganancia. Pero no significa que un proyecto que a los 5 años no he recuperado como inversión, no significa que sea malo, porque la empresa, aunque la evaluación se hace a 5 años, la empresa no termina en 5 años. La evaluación se corta a 5 años para poder hacer una estimación de todo esto, pero no es que ya terminó la vida de la empresa. Hay inversiones que no las voy a recuperar inmediatamente, sin embargo, tengo buenos rendimientos. Entonces, imagínense que yo tenga por aquí un proyecto con con valor presente neto negativo, con un índice de rentabilidad bajo, pero que acá estos 240,000 los recupero en el primer año y tengo aquí, por ejemplo, 250,000, pero de ahí tengo negativo, negativo, negativo. Entonces yo estaría tomando una mala decisión basándome en función de este periodo de recuperación de la inversión. Entonces, le repito que este periodo de recuperación de la inversión es nada más informativo. Estos valores acá de periodo de recuperación son nada más como para tener un estimado de cuándo podría recuperarme. Sin embargo, para tomar decisión, no, porque no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces, ahí no tomo decisión, nada más lo utilizo y lo puedo colocar en mi análisis como para apoyar un poco lo demás, ¿verdad? Pero si no me conviene, igual no lo voy a ubicar porque puede ser que el valor presente neto sea positivo, pero yo no he recuperado la inversión.
ellos la recuperen el año 5, por ejemplo, en este ejemplo que son de 4, que es de 4 años, que la recuperen el año 5. Y entonces, si yo me baso en el periodo de recuperación, diría, no lo acepte porque el año 5 y usted lo recupera ya tan tardado, pero resulta que el valor actual neto es positivo y me dice que el proyecto no es malo, ¿verdad? Que tarda un poco más en recuperar, pero que durante cada año va teniendo rendimientos. Que tarde en recuperarlo porque la inversión es fuerte, ¿verdad? Entonces, no significa que sea malo. El ejemplo que daban de las petroleras, no se va a recuperar, pero para efecto de análisis es válido cortar a 5 años y lo que vamos a ver acá en ese ejemplo de las petroleras es un año terminal bastante alto, pero que me va a servir para demostrar que realmente hay un buen flujo de efectivo marginal para poder hacer la evaluación. Entonces, no es mal proyecto, va a ser un proyecto que se va a sostener en el tiempo y que además va a tener rendimientos en cada año, que es una inversión fuerte y hay que recuperarla en otra cantidad de años. Igual fue dinero prestado, fue dinero colocado, ¿verdad? Pero sí se van a cubrir las expectativas y sí van a cubrirse también las obligaciones financieras que la empresa tenga. Y sí hay que ver siempre los beneficios, además de la cuestión financiera, siempre hay que ver los beneficios sociales que los proyectos tienen, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, es que esta empresa me va a dar buenos indicadores financieros, pero además hay una cuestión social bien importante. Cuando hay nuevas empresas, por ejemplo, uno de los puntos sociales importantes es la generación de empleo. Entonces, ese es otro de los elementos válidos para poder sostener una empresa que es buena, ¿verdad? Solo que no se recupera pronto, pero que además ofrece oportunidades de empleo, ¿verdad? Que en nuestro país, pues eso es fundamental. Entonces, no necesariamente debo verlo con esa mirada financiera, con ese ojo financiero, sino que también debo ver las cuestiones sociales que tengo. Debo ver si mi proyecto no afecta el ambiente. Puede ser que sea un proyecto buenísimo con los mejores indicadores del mundo, pero voy a afectar un río, por ejemplo. Entonces ahí tengo que valorar que eso, aunque me lo permitiera la secretaría y me permita pues hacer el proyecto con esos problemas, igual yo tengo que considerar que voy a afectar y también tengo que tener responsabilidad social empresarial para poder tomar decisiones, ¿verdad? No necesariamente tengo que hacerlo solamente porque me va a rendir, sino que tengo que tener también esa consideración como empresa, ¿verdad? No sé si tienen preguntas hasta aquí. No, doctora. Bien, entonces voy a detener aquí la grabación. Me ve.